En el vídeo anterior hablamos de qué era un ataque de pánico y en este me gustaría explicaros en qué consiste su intervención. Desde el punto de vista psicológico, los estudios con los que más evidencia contamos nos hablan de la exposición a dos tipos de situaciones, ¿vale? Dos tipos de situaciones temidas o evitadas, ¿vale? Entonces, la intervención estaría centrada en la exposición a las situaciones temidas o evitadas, que pueden ser de dos tipos. Internas son las que harían referencia a lo que explicamos en el vídeo anterior, esas señales corporales que interpretamos de forma catastrófica, por ejemplo, sudoración, taquicardia, disnea, la sensación de opresión en el pecho, de que nos cuesta respirar, por ejemplo, que nos vamos a volver locos, que nos vamos a marear, que vamos a perder el control, ¿vale? La exposición a este tipo de situaciones y luego también la exposición a otro tipo de situaciones externas, ¿vale? Que hablaremos en otro vídeo porque muchas veces va asociada pues, a problemas de agorafobia y que tienen que ver con la situación con la que nosotros asociamos los ataques de pánico. Por ejemplo, si mi primer ataque de pánico pues, se da en un restaurante que está lejos de casa, ¿vale? Y ese restaurante tiene una serie de claves, ¿no? En cuanto a estimulares, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que voy a sentir que a lo mejor sitios parecidos o ese restaurante tiene el potencial como para generarme ese malestar, ese ataque de pánico otra vez. Entonces voy a empezar a evitar situaciones de este estilo, muchas veces pues transporte público, en el caso de que se hayan dado en el transporte público, aquellas situaciones que en definitiva nosotros asociamos como las que predisponen al ataque de pánico. Muy bien. Pues esa exposición a situaciones temidas o evitadas, que pueden ser internas o externas, es la clave del tratamiento. ¿De acuerdo? Os vais a encontrar muchas cosas, por ejemplo, en internet, que siempre dan vueltas en torno a lo mismo, pero me gustaría poder aportaros algo diferente. ¿De acuerdo? Si queréis en otros vídeos vamos desgranando los diferentes procesos de intervención, pero por ejemplo, lo que yo querría explicaros hoy es que la clave, más allá de todo eso, está en entender el miedo, no en controlarlo. Es decir, todo el mundo cuando llega a consulta, de alguna manera lo que quiere es que desaparezca la ansiedad. No entienden que la ansiedad es una emoción que es adaptativa y que nos permite hacer frente a un montón de situaciones. De hecho, ¿cuáles son las probabilidades de no volver a sentir ansiedad nunca más? Yo digo que eso no puedo prometerlo y que la intervención no va por ahí. La intervención va con respecto a cómo vamos a perder ese miedo que nos dan las respuestas de ansiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues una de las cosas que me gusta tener muy en cuenta es quién es la persona que está delante, cómo funciona y cuál es su contexto. Es decir, no es lo mismo una persona que reacciona rápido, por ejemplo, ante un problema, es decir, cuya respuesta de ansiedad pues se activa muy rápido, ¿vale? Que una persona que tarda más en activarse. Eso me va a dar una idea de cómo va a responder, ¿no? Cómo va a evolucionar su respuesta de ansiedad y cómo voy a tener que trabajar el miedo a esa respuesta. No es lo mismo una persona que esté en medio de una toma de decisiones muy compleja o que tenga que resolver un problema muy difícil o que, por ejemplo, se esté separando. ¿De acuerdo? Entonces, entender cada persona y entender el contexto en el que se encuentra es importantísimo para poder intervenir, porque muchas veces nosotros le cogemos miedo al síntoma, a esa respuesta de ansiedad, pero hay una parte de esa ansiedad que, lejos de controlarse, puede gestionarse valorando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Ahí fuera. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque la mayoría de ataques de pánico se dan en un contexto, ¿vale? Que potencialmente es bastante ansiógeno. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos esto en cuenta, valoramos quién es la persona, cuál es el contexto, qué nos está pasando y luego pasamos a entender qué es la ansiedad y qué función tiene en ese contexto. Muy bien, en lugar de controlar el síntoma, lo entendemos para perder el miedo, que no es lo mismo que intentar eliminarlo, porque si intentamos eliminarlo, pues muchas veces lo que ocurre es que se hace como más grande al ver que no podemos y más nos asusta. Luego, por otra parte, para mí es muy importante tener en cuenta el para qué. Es decir, ¿para qué quiero que esto se me vaya? Más allá de para no estar mal, ¿en qué situaciones está generando interferencia todo esto? ¿Por qué os pregunto esto? Pues porque muchas veces como que la intervención parece que va dirigida a eliminar malestar. ¿Vale? Y a mí me gusta contemplarlo de una forma diferente. Es decir, si ese malestar está interfiriendo en algo, ¿qué es aquello que yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Es decir, ¿para qué no quiero tener ansiedad? Pues cuando viene la persona que nosotros luego le explicamos que no es la ansiedad, que es el miedo, ¿no? Pues porque a lo mejor quiero volver a hacer todo lo que hacía antes, o porque a lo mejor quiero afrontar un determinado problema, o porque a lo mejor yo quiero una vida que es diferente a la que estoy llevando. Eso nos ayuda a centrar la atención en nuestros objetivos y no centrarla en el síntoma, puesto que cuanto más centramos la atención en el síntoma, más grande lo veremos y más malestar va a ser capaz de generarnos, ¿no? Entonces,
es muy importante tener unos objetivos que se puedan cuantificar, que sean claros y que de alguna manera nos den información también de cómo está evolucionando la terapia. Porque a lo mejor el miedo baja, pero si afrontamos una situación que nos está generando malestar en ese momento, la ansiedad sube. Entonces, un objetivo podría ser el ser capaz de gestionar una situación más allá de la sintomatología que los ataques de pánico me generan, o el reducir los ataques de pánico para poder hacer frente o recuperar parte de lo que antes era mi vida, ¿vale? Para mí eso es muy importante. Y finalmente, los psicólogos lo que hacemos es lo que hemos comentado al principio, exponernos a esas situaciones internas, muchas veces interoceptivas, ¿no?, que son temidas o evitadas. Es decir, perderles el miedo para poder ver que no pasa nada, o ver que no pasa nada, mejor dicho, para perderles el miedo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una forma gradual. A mí me gusta, por ejemplo, centrarlo en objetivos concretos, ¿vale? Y a través de una serie de técnicas que utilizamos los psicólogos, como por ejemplo la reestructuración cognitiva, que nos ayudan de alguna forma a cuestionarnos o a reinterpretar, ¿vale?, lo que hemos pensado de esas señales corporales. Es decir, nos ayudan a gestionar esa interpretación de amenaza que hacemos acerca de las señales corporales, para que así podamos exponernos de una forma más sencilla, para que con menos miedo, ¿vale?, y veamos que realmente el problema no estaba en la ansiedad, sino en el miedo que habíamos cogido, ¿no?, con respecto a ella, y como poco a poco va bajando, van desapareciendo, o no desapareciendo, pero de alguna manera va bajando la frecuencia y la intensidad de los ataques de pánico. Si tenéis alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacérmela, porque esto es una visión muy general acerca de lo que hacemos en consulta, pero como hemos dicho al principio, cada persona es un mundo y a mí me encantaría ayudaros. Muchas gracias.